documentos en la captación de un inmueble, estudio de títulos y proceso de compraventa. Mi nombre es Josué Castillo, soy abogado inmobiliario y bueno, eso que aparece ahí es mi página de Facebook, ¿no? Josué Castillo, abogado inmobiliario. A ver, empecemos por una reflexión, digamos. Para comprar o vender un inmueble no basta que esté bien ubicado, que tenga un área importante, un excelente estado de conservación, que el comprador y el vendedor sean personas muy razonables, que acuerden un precio que satisfaga a ambas partes, etc. Pues, si los documentos no están en regla, no será posible vender ese inmueble. ¿A qué documento nos estamos refiriendo? Existen tres fuentes de información que tenemos que consultar: los registros públicos, la municipalidad y los documentos de identidad, ¿ya? Entonces ahí estamos poniendo documentos para comprar o vender un inmueble. ¿Qué necesitamos revisar? ¿Qué tendríamos que pedirle a un propietario que está vendiéndonos un inmueble? ¿O qué tendríamos nosotros que conseguir por nuestra cuenta también? Porque los registros públicos cualquier persona puede ir a pedir información. Hay un principio de publicidad registral por el cual no se le niega información a nadie. Todo el mundo puede ir a registros públicos. Yo puedo ir con el nombre de, no sé, pues de mi vecino y preguntar qué propiedades tiene su nombre y saber si la casa donde vive es propia o es alquilada y saber si vendió un inmueble también el mes pasado y todavía no me paga lo que me debe, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, en un banco. Tú no puedes ir a un banco a preguntar si tu vecino tiene ahorros, porque ahí existe la reserva, el secreto bancario. En los registros públicos es todo lo contrario. Son públicos precisamente porque su función principal es dar publicidad a la información registrada. Entonces, sí, tú puedes ir con el nombre de una persona, saber qué propiedades tiene. Y con el número que te dan, porque cuando tú haces la consulta por nombre, te dan el número de la partida registral, tú puedes pedir la historia del inmueble a través de una copia literal de la partida registrada. Toda la historia del inmueble va a estar ahí. Y vas a saber quién fue el anterior propietario, y si lo heredó, si lo compró, cuánto le costó, todo va a estar ahí. El gravamen, si hay una hipoteca, si está cancelada o no, está levantada, también va a estar ahí, ¿ya? Entonces, los documentos registrales más importantes, recomendables, son el CRI o el certificado literal, también llamado copia literal, ¿no? El CRI es el certificado registral inmobiliario. Es un documento que contiene todo el historial, también igual que la copia literal, todo el historial del inmueble, pero que viene con una hoja inicial donde hay una especie de resumen, donde te dice quiénes son los propietarios actuales, si tiene gravámenes y cargas vigentes. Eso en el CRI. Mientras que el certificado literal o copia literal te viene las imágenes de los asientos de la partida registral sin ningún resumen previo, sin ninguna explicación. O sea, tú ya tienes que tener cierta capacidad de entender lo que estás viendo porque puedes encontrar inscripciones a manuscrito antiguas, puedes encontrar las fichas que están escritas a máquina, puedes encontrar ya la partida electrónica, que es mucho más fácil de entender, pero puedes encontrar una historia un poco larga donde unos fallecieron, otros heredaron, luego vendieron, luego embargaron. Entonces, no siempre tenemos tan clara el panorama, dependiendo de la complejidad de la historia del inmueble, ¿no? A veces hay inmuebles que tienen poca, digamos, poca información, hay 2 o 3 páginas porque, bueno, no tuvieron mayores eventos que inscribirse, entonces no hay problema. Pero si es una partida de 60 páginas donde hay una serie de circunstancias, personas que fallecieron, heredaron, los abuelos, los nietos, los bisnietos, quizás en esos casos sí es mejor un CRI, porque el CRI te resume de alguna manera la información, ¿no? La desventaja con el CRI es que demora un poquito más que la copia literal, ¿no? Cuando se solicitan los registros públicos. Sea de manera presencial o virtual, siempre el CRI demora un poco más que la copia literal. ¿Cómo fue? Tenemos ya entonces la información registrada, sea a través de un CRI o a través de un certificado literal, entonces ya vamos a saber la situación del inmueble. ¿Qué otra fuente de información? La segunda fuente de información es la municipalidad. ¿Qué documentos municipales son importantes al momento de hacer un estudio de títulos? Si es predio urbano, entonces hay un formato que se llama PU y hay otro que se llama HR, hoja resumen. PU significa predio urbano. Claro, si el predio es rural o rústico, entonces será PR, ¿no? Predio rústico. Ahí va a haber una descripción también, pero ya desde el punto de vista arancelario, administrativo, que la municipalidad valora, ¿no? Por eso que autoavalúo es la evaluación que hace el propietario. Antiguamente eso tenía que hacerlo cada propietario llenando unos formularios y aplicando ciertas fórmulas, ciertos aranceles, la depreciación, qué sé yo, y determinaban el valor por metro cuadrado, el valor
de la construcción, valor de terreno y el valor del autoavalúo de todo el inmueble. ¿Para qué? Para calcular el impuesto predial, ¿no? El impuesto al valor del patrimonio predial. Actualmente ya ese cálculo lo suele hacer la municipalidad y le mandan al propietario ya una hoja impresa, ya por computadora. Se sigue llamando autoavalúo porque el propietario es el que tiene que manifestar si es que hay alguna discrepancia. Si no dice nada, si guarda silencio, se va a entender que es la información que él acepta como un autoavalúo, ¿no? Por eso se sigue llamando declaración jurada todavía de autoavalúo, ¿no? Como si uno mismo lo hubiese hecho. Lo hace la municipalidad generalmente, salvo que se trate de un distrito un poquito, digamos, que no tiene computadoras, un pueblito alejado, pero normalmente en las urbes, en las ciudades, las municipalidades hacen el cálculo. Entonces, es importante que coincidan los nombres, que coincida la dirección, que coincida la descripción del inmueble, la declaratoria de fábrica, que todo esté ahí, que coincida, ¿no? Información. El tercer punto aquí es los documentos de identidad. Puede ser un DNI, puede ser un carnet de extranjería, puede ser un pasaporte. Si es pasaporte, tiene que tener un permiso especial para firmar contratos, en las cuales el propietario aparezca ahí, pues, ¿no? Identificado. Su estado civil, que el documento esté vigente, es importante. Hay casos en que el propietario no está presente y vende a través de otra persona. Entonces ahí entra a tallar lo que se llama el poder, ¿no? Estamos hablando de poder por escritura pública inscrito en los registros públicos, no una carta poder, que es otra cosa. Carta poder es un documento que efectivamente tiene valor para algunos trámites administrativos, pero no para vender un inmueble. Si se va a vender un inmueble, tiene que ser un poder por escritura pública y que esté inscrito en los registros públicos. Y aquí en la diapositiva hemos puesto como un cuarto punto opcional el testimonio, o sea, este folder que entrega el notario donde está la copia de la escritura. Porque si bien es cierto, no lo necesitamos en el momento de, si tenemos todo lo demás, ¿no? Si tenemos la copia literal, tenemos la HRPU, los documentos de identidad, no necesitaríamos el testimonio. Pero si no tenemos lo anterior, entonces el testimonio sí nos puede dar información, ¿no? Además, cuando el comprador viene financiado por un banco, generalmente los bancos sí piden el testimonio, ¿no? Para hacer el estudio de títulos. Entonces, le pongo opcional porque a veces no lo tienen a la mano y teniendo todo lo anterior ya no sería necesario. Pero si lo consiguen, mejor. Ahora, si tienen un testimonio en las manos, les recomiendo que empiecen a revisarlo por la parte final, por la parte de atrás. ¿Por qué? Porque en esa última hoja, digamos, ¿no?, que hay en los testimonios, ahí aparece la constancia de inscripción en los registros públicos. Ahí nos dice en qué número de tomo, de ficha o de asiento registral o de partida electrónica está inscrita esa compraventa, ¿no?, de ese testimonio. Bien, entonces, ya que empezamos a hablar sobre los registros públicos y los documentos que vamos a revisar, hay que entender cuál es la lógica, la mecánica, digamos, de las inscripciones. Los inmuebles se inscriben en una partida registral. Se abre una partida registral especial para cada inmueble, ¿ya? Todo inmueble, una vez independizado, debe quedar inscrito en una partida registral que se identifica con un número. Este número es único e irrepetible en el registro de predios de la SUNARP, ¿no?, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Entonces, dentro de los registros públicos hay también otros registros, ¿no? Hay registro de personas jurídicas, registro de personas naturales, registro vehicular, ¿no?, registro de bienes muebles. Pero en el registro de propiedad inmueble está el registro predial. Ahí es el registro de predios. Ahí es donde se inscriben los inmuebles, ¿no?, los que nos interesan. Entonces, cada inmueble tiene una partida registral, ¿ya? Allí, en esta partida, estará la descripción del inmueble y se inscribirán todos los eventos importantes, como las transferencias de propiedad, los gravámenes, etcétera, en forma cronológica. O sea, según la época en que ocurrieron esos hechos, si hubo por ahí una compraventa, una hipoteca, se levantó la hipoteca, se vendió el inmueble, falleció el comprador, heredó los hijos, entonces todo eso va a aparecer ahí. Viene a ser pues la historia, ¿no?, del inmueble, la partida registral. Y esa historia está escrita, digamos, por lo que podrían hacer los capítulos, son los asientos registrales. Ahora, en el tiempo se han utilizado diferentes sistemas de registro, diferentes formatos, si queremos llamarlos así. Antiguamente, cuando no había pues computadoras, no había máquinas de escribir, se utilizaba la escritura manuscrita, ¿no?, la escribía a mano. Entonces, en esa época se utilizaban los tomos. Los tomos eran pues unos libros enormes con hojas rayadas para ahí escribir, ¿no?
Entonces, las inscripciones se hacían a manuscrito, en folios, ¿no? En hojas de grandes libros, en asientos correlativos cronológicamente. Asiento era cada inscripción, ¿no? Cada párrafo, asiento 1, asiento 2, asiento 3. Simplemente se le ponía un número y no más que eso. En el transcurso del tiempo estamos hablando del año 1888, cuando se crea, ¿no? El registro de propiedad inmueble. Pero naturalmente al inicio no tenía mucho movimiento. Es recién las primeras décadas del siglo XX, 1910, 1920, que ya se dinamiza esto de la inscripción a los registros públicos. Y ya hacia los 1940, 1950 empieza a usarse la máquina de escribir y se reemplaza el antiguo sistema de tomos por las fichas, ¿ya? Tal vez han oído hablar hasta ahora, se dice, ¿no? Hay que sacar la ficha de los registros públicos. En realidad la ficha estuvo vigente, el formato ficha, durante un tiempo, ¿no? Entre los años 50, 60 y los 90, que entró la computadora. Entonces, como ha sido tanto el tiempo, los 70, los 80, ha sido tanto el tiempo que ya prácticamente ha quedado interiorizada la palabra ficha, ha quedado ya fijada, ¿no? En el inconsciente colectivo. Entonces, hasta ahora decimos la ficha, pero en realidad ya no existen las fichas. Es decir, ya no hay inscripciones actuales en fichas. Las fichas que hubieron, ahí están, esas sí existen, ¿no? Y está, como se le llama, posicionado el término ficha, ¿no? Bueno, en las fichas ya las inscripciones se hacen a máquina, son inscripciones mecanográficas, en pliegos de cartulinas, son grandes cartulinas, que se escribían en máquinas de escribir de rodillo grande, llamadas planilleras, y en asientos, ahora sí separados en espacios por rubros, identificados por letras, a diferencia de los tomos, que eran así nomás, escritos a mano, ¿ya? Y finalmente ya llegamos a la partida electrónica con el uso de la computadora. Creo que más práctico sería mostrarles unas imágenes. Por ejemplo, esto es un tomo. No sé si llegan a ver ahí. Bueno, es difícil de poder leer algo a esta distancia. Digamos, esto ya está, es un escaneado de una copia, ¿no? No está tan nítido. Pero igual, era un poquito siempre difícil de entender la letra de los registradores. Pero ahí podemos ver un tomo, ¿no? Es una página, un folio de un tomo que ha sido ya digitalizado y ya tiene asignado un número de partida. Si llegan a ver en la parte superior derecha dice partida número, pero este número, atención, número, recibo, partida, y ya es todo eso, ya es una inscripción posterior que se ha hecho ya el momento en que se escanea el tomo, ¿no? Se le asigna ese número. En la época aquella, pues se le identificaba por el número del tomo, ¿no? Y el folio. Las fichas tienen otro formato. La ficha tiene esta apariencia. La ficha, escrita a máquina, en pliegos de cartulina, en el cual los rubros están separados por estos espacios, ¿no? Por ejemplo, acá a la izquierda arriba dice antecedente nominal, luego dice acá descripción del inmueble, acá se escribe todo lo que tiene que ver con la parte física. Acá a la izquierda, abajo, la parte inferior, dice títulos de dominio, o sea, todo lo que tenga que ver con títulos de propiedad, las transferencias, las compraventas se inscriben aquí. A la derecha dice gravámenes y cargas, acá se inscribe, por ejemplo, acá dice bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo ahí. A la derecha de este hay otro que dice cancelaciones, ¿no? Que es la letra E. Y finalmente F, registro personal. Entonces quiere decir que cada uno de estos campos, estos espacios, son para escribir allí lo concerniente al tema de ese rubro. Entonces ya eso ayuda bastante a entender mejor que en los tomos, que era simplemente una secuencia de inscripciones. Pero avanzó el tiempo y la máquina de escribir pues dejó de usarse y empezó a utilizarse la partida electrónica, ¿no? La partida electrónica tiene este formato, ¿no? Hay una referencia a la partida acá arriba a la derecha, el número de la partida, ¿no? La dirección del inmueble, y cada rubro tiene un número y una letra y un número. Letras que vienen de la época de las fichas, ¿no? A, B, C, D, por ejemplo, C es títulos de dominio. Entonces, aquí, por ejemplo, hay escrito una compraventa. O sea, esto que vemos en pantalla, este asiento, este párrafo es un asiento. El asiento C001, donde se habla de una compraventa a favor de don Virgilio y doña María, del inmueble tal. Entonces, esa es la partida electrónica. Y también hay una partida que se le llama la partida SARP, que es la que empieza con la letra P. Tiene otra presentación, otro esquema, ¿no? Como vemos aquí al centro aparece el número de la partida que empieza con la letra P.
que no hay que confundirlo con este otro número que aparece más abajo también con la letra P, pero acá dice antecedente registral. Quiere decir que esta es la matriz de la cual se ha independizado el terreno que está inscrito en esta, que es la partida P03178740, ¿correcto? Estas son las partidas registrales, ¿no? Habíamos dicho los tomos, inscripciones a manuscrito, las fichas a máquina, la partida electrónica, formato digital actual, en asientos correlativos identificados por las letras de los rubros, estos rubros que se empezaron a utilizar en las fichas. Cuando proviene del antiguo RPU, el registro predial urbano se denomina SARP, las que empiezan con la letra P. El registro predial urbano fue un registro que se creó en los años 90, en época en que se crea COFOPRI, y aquí se inscribían en ese registro los procesos de titulación que hacía COFOPRI, ¿no? Actualmente ya todo ha sido absorbido por SUNARP, los registros públicos. Ya, entonces, para que podamos identificar, si vemos esto, estamos hablando de un tomo, si vemos esto, estamos hablando de una ficha, si vemos esto, estamos hablando de una partida electrónica, la que empieza con un número acá a la derecha, y si vemos esto que empieza con la letra P, ya estamos hablando de una partida SARP, el sistema automatizado del registro predial, ¿no? Que empieza con la letra P. Tiene el mismo valor legal que la electrónica normal. Entonces, en cada partida registral ahora se divide por rubros las inscripciones. El rubro A es el antecedente dominal, es decir, de dónde viene. La referencia a la partida matriz de donde proviene el inmueble. O sea, si es un terreno que ha sido independizado de un área mayor, esa área mayor será el antecedente. Si es un departamento que ha sido independizado de un terreno, de un lote, pues la matriz será la partida de ese terreno. Rubro B, descripción del predio. Aquí van a aparecer los datos de cuál es la ubicación, el área, los linderos, la declaratoria de fábrica, la nomenclatura y la numeración, todo eso se inscribe en ese rubro. Todo lo que tiene que ver con la descripción física del inmueble. En el rubro C, títulos de dominio. Dominio viene de la palabra dominus, que significa dueño en latín, por lo tanto es títulos de propiedad. Ahí se inscribe cada propietario, ¿no? Se identifica cada propietario en el tiempo y la forma de adquisición, si lo heredó, si lo compró, si se lo donaron, si lo recibió en anticipo de herencia, si fue una adjudicación, si lo adquirió por prescripción, todo aparece ahí. El rubro D se llama cargas y gravames. En el rubro D están pues las hipotecas, la hipoteca legal, que es cuando hay un saldo pendiente de pagar, los embargos, que es cuando se ordena pues, por un juez o un ejecutor coactivo por el que hay una deuda, se ordena que se inscriba un gravamen en el inmueble, las demandas, que sin tener el efecto de los embargos que se puede levantar el inmueble, avisan que hay un juicio, o sea, una demanda judicial contra el propietario de un inmueble, discutiéndole su derecho sobre el inmueble, se puede inscribir. También los bloqueos, también son cargas registrales. El bloqueo es cuando la propiedad está ya en proceso de venta, se ha firmado una minuta, la minuta se ha presentado a la notaría, y todavía pues faltan algunos días para que se firme la escritura, tiempo en el cual el comprador está de alguna manera en una situación vulnerable porque ya pagó un adelanto del precio, y sin embargo todavía no se ha completado el proceso y mucho menos está inscrito en los registros públicos. Entonces, para proteger esa compraventa existe el bloqueo, que es un gravamen también, ¿no? Se le solicita al notario en el momento en que se ingresa la minuta a la notaría para que se inscriba el bloqueo y de esa manera quede la propiedad pues inmovilizada, protegida para que no se la vendan a otro. El bloqueo generalmente, el que pide el bloqueo es el banco, porque el banco que va a prestarle dinero al comprador, para estar tranquilo, estar seguro de que no va a tener problemas, exige que se inscriba el bloqueo como requisito para desembolsar el préstamo. Y en el rubro F, otros, antes se llamaba registro personal, anotaciones que no corresponden a las anteriores. Perdón, antes no leí el rubro E, cancelaciones. ¿Qué es lo que se cancela? Pues los gravámenes que se han inscrito en el rubro D, los levantamientos de las cargas y gravámenes. Cuando se cancela, por ejemplo, una deuda, se compra la propiedad con una hipoteca a 15 años, a 20 años. Bueno, el año 20, cuando termino de cancelar mi última cuota, ya tengo derecho a que me levanten esa hipoteca, pero no es automático, tengo que hacer un trámite. Ya le cancelé al banco, entonces le tengo que decir al banco, señores, por favor, levántenme la hipoteca. El banco va a decir, ok, pague usted los derechos para que el área legal redacte la minuta de levantamiento de hipoteca.
Luego vaya a la notaría tal, que es con la que trabaja el banco, para que pague los derechos notariales del levantamiento de la hipoteca y finalmente los derechos registrales. Entonces el banco otorgará la escritura pública de levantamiento de hipoteca y ya quedará libre de gravamen esa propiedad. ¿Y dónde se inscribirá? En el rubro E, cancelaciones. Finalmente está el rubro F, que actualmente se llama otros, antes se llamaba registro personal. Ahí se inscriben anotaciones que no corresponden a las anteriores, por ejemplo, que el propietario se encuentre en proceso concursal por deudas. ¿Qué es proceso concursal? Es similar a lo que antiguamente se llamaba declaratoria de quiebra, ¿no? Es la declaración de insolvencia y el hecho de que se va a liquidar el patrimonio de esa persona para pagar sus deudas, ¿no? Finalmente dice, en la actualidad, cuando existe algún dato relevante en el registro personal, por ejemplo, un divorcio, una separación de bienes, ¿no? Cuando existe un dato importante en el registro personal, se incorpora una hoja adicional a la copia literal o al CRI, o sea, termina la partida y viene una hojita. Dejando constancia, por ejemplo, de un divorcio, de una separación de bienes, de un reconocimiento de unión de hechos, que se inscriben en el registro personal y que se da cuenta de ello en una hoja adicional a la copia literal. Para entender cómo funciona los registros públicos hay que entender lo que es la publicidad registral. Y hemos dicho que todos tenemos acceso, a nadie le niegan, a nadie le dicen, no, no, yo no le puedo dar información porque tiene que autorizar el propietario. No, no, cualquier persona puede adquirir información de los registros públicos. Ahora, si no tengo el número, porque para sacar la información de un inmueble necesito el número de la partida registral. Si no tengo el número, puedo hacer una búsqueda de índice. También se le llama búsqueda por nombre cuando se hace en la página web, ¿no? En línea. Pero normalmente se llama y se sigue llamando búsqueda de índice cuando uno lo hace en una oficina. ¿Por qué? Porque hay un índice de propietarios, ¿no? Entonces, mediante una gestión se ubica si es que la persona cuyo nombre hemos proporcionado aparece inscrita y nos dicen en qué partida registrar. Entonces, con ese número ya podemos hacer una visualización, porque si pedimos la copia literal, de repente nos dicen que sale pues 800 soles, una cosa así puede ser, ¿no? Si tiene 100 páginas. Entonces, en esos casos es más práctico hacer una visualización, que cuando es presencial, por un solo monto de 10 soles, una cosa así, o menos, me parece 8 soles, puedes en una pantalla revisar todas las páginas, pero en formato digital, digamos, ya digitalizado. Puedes revisar todas las páginas y estudiar a ver si vale la pena o no captar el inmueble, por ejemplo. Entonces, con la visualización. La copia literal es ya la copia de toda la partida registral, certificada. La copia informativa es la misma información, pero sin certificar. Entonces, solo es informativa, copia simple también se llama. Y el CRI, CRI, es el certificado registral inmobiliario. Y este documento va a ser importante, como les decía, a veces si el comprador viene financiado por un banco o si queremos entender mejor la historia del inmueble, ¿no? Y ahí van a estar los títulos archivados también, ¿no? O sea, también se puede hacer búsqueda del título archivado en base a la copia literal o el CRI, porque ahí aparece en cada asiento el número del título archivado. Cuando uno va presencialmente, digamos, ¿no?, a una oficina de los registros públicos, suele utilizarse un formulario como este, ¿no? Solicitud de publicidad registral. Pero muchos de estos trámites ya se pueden hacer en línea, ¿no? Si fuera el caso, entonces asistir a la oficina de los registros públicos más cercana o del lugar donde está ubicado el inmueble que nos interesa y podemos llenar nuestros datos en la primera parte. Luego en la segunda parte dice que hay que marcar a qué registro pertenece, ¿no? Ahí podemos ver que hay registro de propiedad de inmueble, registro de personas jurídicas, registro de personas naturales y registro de bienes muebles. Más abajo, ya quedó arriba los registros, más abajo hay que llenar qué servicio solicitamos. Por ejemplo, el primero que aparece es la búsqueda de índice, que es cuando no tenemos el número de la partida y con el nombre del propietario buscamos. Y ahí hay otros que, claro, no son todos los que vamos a necesitar. Por ejemplo, dice búsqueda de verificador. Eso es cuando se quiere regularizar una fábrica que no está inscrita, entonces uno busca un verificador
que se encargue de hacer ese trabajo, ¿no? Después más abajo pueden ver, bueno, boletín de vehículos, copias simples, gravamen. Ese es el CRI, Certificado Registral Inmobiliario. Copia certificada de tomo o de ficha. Copia certificada de partida electrónica o de partida SAR. Copia certificada de título archivado. Certificado positivo, negativo, etc. Y más abajo aquí, los datos que permitan, pues, otorgar el servicio. Si hemos pedido una copia literal, por ejemplo, de una partida electrónica, pondremos aquí el número de la partida. Pero si no tenemos el número de la partida y tenemos el de la ficha, pues acá pondremos la ficha. Y si es una que empieza con la letra P, entonces una partida SAR, pondremos acá. Si lo que tenemos, el dato que tenemos es el tomo y el folio, porque es antiguo, de la época que se escribía a mano, pondremos acá. Eso dejamos en blanco. Y finalmente, en este recuadro, firman, se pone el título archivado. El título archivado es cuando se solicita la información que ha guardado el notario después del proceso de inscripción. Por ejemplo, una vez que se firma la escritura pública en la notaría, el notario envía un parte para que se inscriba en los registros públicos el nuevo propietario. Ese parte, que es el oficio que dirige el registrador acompañando a la escritura, la copia de la escritura, se guarda como título archivado. Si pedimos un CRI, aquí estaba la opción CRI, ¿verdad? CRI. Lo que nos van a entregar es una primera hoja, como esta, donde dice ahí certificado registral inmobiliario, y donde va a haber una explicación aquí de la descripción del inmueble, quiénes son los actuales propietarios, van a aparecer acá. Luego las cargas y gravámenes inscritos vigentes, por ejemplo, en este caso, nos está avisando que hay un embargo por deuda tributaria en el asiento D02 de la partida número tanto. Entonces, si nosotros buscamos la partida esta, vamos a encontrar, aquí está el embargo por deuda tributaria, ¿no? En el D002 de la partida número tanto, la misma, ¿no? 40, 036, 830. Y aquí están las características y pormenores. Puede también traer los copropietarios, por ejemplo, como aquí. Puede traer algunos gravámenes y cargas que estén vigentes. Puede traer anotaciones en el registro personal, títulos pendientes, que tal si en ese momento cuando solicitamos este documento estaba ya en trámite una inscripción, va a salir que tiene títulos pendientes, ¿no? Y además datos adicionales de relevancia para terceros, páginas de acompañamiento certificado, y ahí está, ¿no? Ese es el famoso CRI, Certificado Registral Inmobiliario. Esa hoja termina aquí, página 1 de 1, y acá la siguiente página es esto, que es una ficha también, ¿no? Y que aparentemente es una copia literal, porque claro, acá dice certificado literal. Sin embargo, en este sello rojo dice certificado registral inmobiliario, es decir, que esta hoja pertenece al CRI, a pesar de que es exactamente igual que si sacamos una copia literal, no podemos pues, ¿cómo se diría? Deshojar, ¿no? Una copia literal y decir, este va por acá, este va por todo debe estar junto, ¿no? Y en todo caso, pues se certificará en el momento en que se ingrese a la notaría y tal, ¿no? Con toda la copia literal. Entonces ahí tenemos una imagen de una ficha que continúa acá, y claro, ya aparecen sucesiones, personas que fallecen, los herederos son los propietarios, luego aparece este embargo por deuda tributaria, y también, claro, habrá que verse alguna facilidad para pagar, pues si captar un inmueble con un embargo como este, ya la deuda tributaria ya existe y ha sido anotada, ¿no? Entonces hay que pagarla. Diferente es cuando el embargo ha sido declarado por un juez dentro de un juicio para garantizar el resultado del proceso. Ahí todavía tenemos la esperanza de ganar el juicio de repente, ¿no? Y ya se levanta el embargo. En cambio acá no hay forma, ya es una resolución administrativa que seguramente fue notificada en su oportunidad y que ahora no se tiene la certificación esta, sin embargo, se sabe que existe, ¿no? Hay un embargo ahí por deuda tributaria. Luego seguimos revisando y ya tenemos acá la página web de los registros públicos. El formulario amarillo que vimos antes es cuando uno va pues, presencialmente. Cuando uno va presencialmente tiene la opción de realizar algunas gestiones, no todas, pero la mayoría quizás sí, aquí a través de la página web.
en el edificio mismo, ¿no? O sea, ahí si es en la oficina central de registros públicos, de la oficina regional, lo que fuere, uno va presencialmente. En cambio aquí estamos en el formato, en la plataforma de los registros públicos en Internet. Normalmente, me parece a mí al menos más sencillo entrar en esta barrita verde que ven acá, donde dice ver más, uno entra aquí y entra a esta pantalla, donde hay unos iconos, unos símbolos, unas circunferencias de colores verde, celeste, que nos van a hacer más, de repente, más sencillo entender dónde tenemos que elegir para hacer la investigación que nos corresponda, ¿no? O sacar un CRI, una copia literal. ¿Dónde tendríamos que ir si queremos publicidad registral? Queremos CRI, queremos copia literal, a la primera opción de la izquierda, que es el SPRL, Servicio de Publicidad Registral en Línea, así se llama. Claro, si uno entra por primera vez, tiene que registrarse, ¿no? Pues una vez registrado, ya le va a llegar un correo, posiblemente, donde diga que ya se puede, ¿no? Realizar tal o cual gestión. A ver, entonces, este servicio de publicidad registral, bueno, en línea, se le pone porque es así efectivamente, puede convertirse en algo un poquito más grande, digamos, ¿no? Ya no ser solamente un servicio básico, sino ingresar, por ejemplo, si ingresamos acá a SPRL, Servicio de Publicidad Registral en Línea, solicita aquí tu publicidad registral, vamos a entrar a esta pantalla, la publicidad registral en línea. Claro, aquí, por ejemplo, ya la máquina reconoce mi nombre y mi contraseña, ¿no? Recuerda, mejor dicho, mi nombre y mi contraseña. Pero si entramos por primera vez, esto va a estar en blanco. ¿Y qué contraseña y qué usuario vamos a utilizar si todavía no lo tenemos? Tendremos que inscribirnos primero. Para inscribirnos en este sistema, se realiza aquí donde hay un señor de corbatita roja. Dice, deseo suscribirme. Uno le da clic allí, en el señor de la corbatita roja, deseo suscribirme, llena todos sus datos, le va a llegar un correo de confirmación y a partir de ese momento, todo servicio de publicidad registral que se haya solicitado en línea va a llegar a ese correo la notificación con el link para poderse descargar en formato PDF cualquier documento que se haya pedido, ¿no? Una copia literal, un CRI, etc. Ese es el servicio de publicidad registrada en línea. Por ejemplo, si entramos aquí en esta franjita verde donde dice ingresar, apareceremos en esta pantalla. Y aquí es donde uno elige qué cosa quiere, ¿no? Por ejemplo, por defecto siempre aparece como primera opción visualización e impresión de partida. Es una copia simple. Queremos una copia certificada. Aquí en la segunda opción, solicitar certificado literal de partida. Queremos solicitar, bueno, boleto informativo de vehículo. Ya, queremos solicitar publicidad certificada, vigencias, CRI, etcétera. Entonces ahí se daría clic ahí y aparece, igual que acá, una ventana, unas ventanitas donde hay que llenar el número de la ficha, de la partida, búsqueda directa, todos esos datos, se le da a buscar y aparecerá ya el espacio para poner el número de la... Bueno, el número ya lo pusimos acá, imaginemos donde está aquí este recuadro, el número de la partida. Entonces ya aparecerá la imagen de la partida. Y hay que tener cuidado porque como estamos en visualización, va a cobrarnos 6 soles por cada visualización, cada pantallazo, cada imagen. Sin embargo, si lo imprimimos, eso solamente va a ser una copia informativa, una copia simple. Si queremos para un trámite, entonces hay que elegir la opción certificado literal de partida, copia literal, aquí en la segunda opción, aquí a la izquierda. ¿Verdad? Bien. ¿Qué más se puede pedir? Como dicen acá, boleta informativa, solicitar publicidad certificada, vigencias, ¿qué es? Luego dice solicitar base gráfica registral, búsqueda por nombre del titular registral, búsqueda por nombre de, ¿qué dice? Visualización e impresión de partida. Consulta en el índice de personas jurídicas, consulta en el índice nacional de sucesiones, etc. Entonces aquí tienen todas las opciones que hay de obtener información en la página web, ¿no? Entonces tenemos dos posibilidades para obtener información de los registros públicos. Hacer el trámite presencial o hacer el trámite virtual. Pero igual, de una u otra manera, hay que acceder
a la información registral para tener seguridad de que lo que estemos comprando esté pues sin problemas. Si se solicita un CRI por la página web, nos envían un formato PDF como este, y si ven arriba a la derecha hay un cuadrado que es el código QR, ¿no?, que va a servir para verificar la autenticidad de este documento. Lo bueno es que, como es una impresión de un archivo de un PDF, uno lo puede imprimir varias veces y cada uno es como si tuviera un original. La diferencia que en la modalidad presencial te entregan un solo ejemplar sellado y firmado y no se multiplica, casi se multiplica por esto del código QR, ¿no? Igual que en los casos anteriores, aquí lo que hacen es describir el inmueble, poner quiénes son los titulares dominiales registrales, etc. Ya en la partida propiamente dicha que se acompaña al CRI, ya aparecerá pues qué actos ha habido, ¿no? En este caso una sucesión intestada, dice, ¿no? Su cónyuge, su persis de Flor, Elena, Carlos, adquiere las acciones y derechos que sobre este inmueble le correspondían al causante Luis Antonio Tabolara, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Flor Elena, ya es una sucesión intestada, está inscrita aquí, forma parte de este CRI, este certificado registral inmobiliario. Y con el código de verificación se puede verificar pues la autenticidad. Las sucesiones intestadas creo que todos sabemos, ¿no? Es cuando fallece una persona que no ha dejado testamento, se llama intestada, y no se sabe quiénes son sus herederos. Entonces, mediante un procedimiento que se puede seguir ahora ante un notario, antes era ante el juez de paz, se declara quiénes son los. Antiguamente se llamaba declaratoria de herederos, ¿no? Ahora se llama así sucesión intestada. Se inscribe y ahí a títulos de dominio, quiénes son los propietarios del inmueble, ahora estas personas que aparecen acá. Bien, hasta ahí hemos hablado de los registros públicos, de los documentos registrales, ahora vamos a hablar de los documentos municipales, ¿ya? ¿Qué tenemos que fijarnos? La municipalidad envía pues todos los años a los propietarios de los inmuebles lo que se llama el autoavalúo. Este formato que viene con la foto del alcalde, viene ahí con algunas cupones para pagar los impuestos, ¿no? ¿No? El cronograma de pagos de los arbitrios, ¿no? Los servicios del municipio. Y ahí vienen dos hojas que son importantes. Una que se llama PU, predio urbano, bueno, cuando el predio es urbano, ¿no? Si es rural, es PR, predio rústico. Y HR, que es hoja de resumen. Y si hay varios predios dentro del inmueble, va a haber varios PU. Porque puede ser que una persona sea propietario de varios inmuebles, puede ser una casa, puede ser una oficina, un local comercial, puede tener una cochera, puede tener un depósito. Cada uno es un inmueble. Y en la hoja resumen se mencionan todos los que hay dentro de ese distrito. También va a ser importante para el momento de la compraventa que el pago del impuesto predial anual esté cancelado, todo el impuesto predial anual. Y aquí no interesa si la compra se está haciendo, la venta se está haciendo en enero, en febrero, en marzo, en diciembre, igualito, hay que pagar todo el año. Los arbitrios que son los servicios que brinda la municipalidad de limpieza pública, parques y jardines, etcétera. Los arbitrios basta con que estén al día, distinto que el caso del impuesto predial. El impuesto predial sí tiene que estar cancelado todo el año. Los arbitrios basta con que estén al día. La constancia de no adeudo es el reemplazo del pago. Si no se tiene a la mano el comprobante que se ha pagado el impuesto predial, entonces puede solicitarse en el municipio una constancia de no adeudo. Con eso se demuestra que está al día. Y abajo dice certificado de parámetros. Le pongo opcional porque no siempre se necesita. Si es un departamento que ya está construido, una casa que no la vamos a modificar ni a hacer nada, entonces no necesitamos. Pero si es un terreno o es una casa que puede ampliarse, puede hacerse, ¿no?, más obras, o puede demolerse y hacerse un edificio, ahí sí es muy importante el certificado de parámetros. Se llama certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Es muy importante que lo pidamos si es que es un terreno, porque ahí dice cuántos pisos se puede construir, cuánto porcentaje de área libre se debe respetar, etc. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos. El predio urbano, el HR, los resumen. El predio urbano, ¿qué información contiene? Los datos del contribuyente. Para la municipalidad, el propietario se llama contribuyente, porque es el que contribuye, con el que paga sus impuestos. Ahí va a decir si es propietario único, si es sociedad conyugal,
o es sucesión indivisa, o es condominio. Condominio es cuando hay copropiedad, son varios propietarios. Sucesión indivisa es cuando ha fallecido el propietario, pero todavía no se ha declarado quiénes son los herederos. Cuando se declaran los herederos, ya por la sucesión intestada, se divide el autoavalúo para que cada uno pague. Entonces se llama sucesión indivisa. Y es importante que esté actualizada la información. Muchas veces pasa que aparece solamente una persona y en realidad son varios los propietarios. Entonces hay que actualizar eso. ¿Qué más nos dice el PU? La ubicación del predio, los datos relativos al predio también, ¿cierto? O sea, el domicilio, la dirección y datos relativos al predio. Si es un terreno sin construir, si es un inmueble que está en construcción, si es un inmueble terminado o ruinoso, también eso aparece ahí. Si es un predio independiente o si es un departamento en edificio, también. Todo eso aparece acá. El uso al que está destinado, si es casa habitación, es un local comercial o es una institución, también. El valor de la construcción, claro, según los aranceles pues, oficiales del municipio, que son muy bajos, no es el valor comercial, pero se valoriza, ¿no? Hay un valor de la construcción, características del inmueble por cada piso, antigüedad, etcétera, para determinar finalmente un valor total del inmueble. Eso es lo que se llama el autoavalúo, como decíamos al inicio, se valoriza. ¿Y todo esto para qué? Para que se calcule el impuesto predial, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener todo eso a la mano para revisarlo. Debe tenerse en cuenta que son predios urbanos independientes, cada inmueble independizado. Por ejemplo, en un edificio yo puedo comprar un departamento, pero también una cochera y de repente hasta un depósito. Son tres inmuebles independientes, cada uno tiene su partida registral, cada uno puede venderse conjuntamente con los demás o separada independientemente. Y cada uno va a tener su número de partida registral propio y cada uno va a tener su PU en la municipalidad, su PU propio. El HR, la hoja resumen, también forma parte del autoavalúo, nos trae los datos del contribuyente, del cónyuge, el domicilio fiscal, que es la dirección donde le llegan estos documentos. La relación de predios del contribuyente en el distrito, puede ser que tenga varios, tengo uno acá, uno más allá, y que se aparece. El autoavalúo de cada propiedad, el monto, ¿no? En el que está valorizado, y el total de autoavalúo de todos los predios, porque es hoja resumen, para calcular el impuesto al valor del patrimonio predial, ¿no? Normalmente se llama el impuesto predial. Aquí hay algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un predio urbano, un PU. Aquí ya se ve un poquito más en detalle las letritas, esa C, E, H, esa corresponde a muros, columnas, esta techo, pisos, puertas, ventanas, revestimiento, baños, instalaciones, etc. Cada uno tiene una categoría, una letra, y eso va a determinar un valor, igual que en el caso anterior, el valor del autoavalúo. En este caso en particular es un porcentaje, es un predio, perdón, en copropiedad, ¿no? Número de condóminos dice 1, porcentaje de condominios 16.67, condición de propiedad condominio. Para la municipalidad, condominio significa copropiedad. Datos relativos al condominio, ahí está el nombre del condominio, cuánto porcentaje tiene. Este es otro PU. El anterior, este aquí es departamento 303, aparece acá. En el otro PU, este aquí dice estacionamiento 004. Y en el HR ya vemos que está el departamento 303, el estacionamiento 004 y otros inmuebles que pudiera tener en el mismo distrito la persona. El certificado de parámetros es importante, contiene la información de la zonificación, usos permisibles y compatibles, densidad neta, área de lote normativo, porcentaje de áreas libres, alturas, eso es importante para los constructores, retiro, alineamiento de fachada, espacio de estacionamiento y la fecha de emisión y término de su vigencia, que es 36 meses. Es importante saber porque si el certificado de parámetros está vigente, porque 36 meses son 3 años, está vigente todavía por 2 años más, por decir, y la municipalidad cambia los parámetros, se respeta lo que dice el certificado. Es importante saber. Acá tenemos algunos ejemplos de certificado de parámetros. Vemos municipalidad, Miraflores, zonificación, dice residencial, sería muy alto, etc. Acá viene usos permisibles, compartir área de lote normativo, frente, área libre. En este caso tiene dos valores porque esto es un predio que tiene dos frentes, ¿no? Hacia la avenida y hacia la calle. Entonces varía, ¿no? Luego hay otro acá de otro certificado de parámetros, que también lo mismo, ¿no? Usos permitidos, área, tratamiento, etc. Es el documento que se recomienda obtener si el inmueble es un terreno o es una casa que
como casa quizás no tiene tanto valor y se está vendiendo como terreno para poder, que puede ser demolida, o no vaya a ser que es una casa declarada patrimonio cultural o la cuestión de ese monumento histórico, ya no se puede, pero si es una casa normal que no tiene mucho valor, se puede pedir la licencia para demoler, se demuele, una demolición y ya vuelve a ser terreno y ya se edifica según los parámetros. Bien, entonces ya hemos visto los documentos que provienen de los registros públicos y hemos visto los documentos que provienen de la municipalidad, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los documentos de identidad. ¿Quién es el propietario? Entonces hay que identificarlo. Si es un ciudadano peruano, tiene que identificarse con su DNI, ¿no? Su documento nacional de identidad. Si es una persona natural, ¿no? Si es una empresa, ya vamos a ver más adelante, persona jurídica, se identifica con su RUC y con su inscripción en los registros públicos y en todo caso el representante legal sí tiene que tener pues, su documento de identidad. Como decía, si es un ciudadano peruano, el DNI, documento nacional de identidad, nos tiene que dar ahí el estado civil, que esté vigente el documento, que haya votado, hay que revisar. Si es un ciudadano extranjero con residencia en el Perú, se identifica con su carnet de extranjería. Y si es un ciudadano extranjero que no es residente, con su pasaporte. Pero si ese ciudadano extranjero va a comprar o vender un inmueble, tiene que obtener un permiso especial para firmar contratos, que antiguamente había que ir a la oficina de migraciones a que le pongan un sello redondo que decía autorizado por 30 días. Ahora es un trámite que se hace por internet y se obtiene un documento como este. En la página web de migraciones, permiso especial para firmar contratos, suscribir documentos, que se sigue pues un procedimiento. Se hace un pago al Banco de la Nación, que también se puede hacer por internet. Hay una plataforma pagalo.p y se inscribe acá. Pues nos permite suscribir documentos con carácter comercial o financiero, privados o públicos. Bueno, no incluye aprobación de actividades generadoras de renta. Ya. Entonces ya tenemos los documentos de la persona del propietario, pero como decía al inicio, tal vez el propietario no está aquí y está haciéndose representar por otra persona. Esa persona tiene que tener un poder por escritura pública. No es cualquier poder, no es una carta poder, no es un poder fuera de registro, es una escritura pública, así que ha sido otorgado o ante un notario cuando uno está en el Perú o ante un cónsul peruano cuando uno está en el extranjero. A veces pasa, ¿no? Una persona está en el extranjero y ¿cómo hago para mandar poder? ¿Por qué no fui al notario antes de viajar? Dice, no, no hay problema. Hay que ir al cónsul peruano en el extranjero y ante el cónsul se otorga el poder. Entonces, ese poder por escritura pública debe estar inscrito en el registro de mandatos y poderes de SUNARP, de los registros públicos. Como el poder puede estar inscrito ya hace algún tiempo, cuando se va a firmar algún documento hay que obtener una vigencia de poder, ¿no? Ahí vamos a ver si por acá tenemos. Ya, esa es una inscripción de un poder en la SUNARP, así como la copia literal que vimos antes de inmueble, pero este ya no es de inmueble, sino del registro de mandatos y poderes, ¿no? Como dice acá, registro de mandatos y poderes, otorgamiento, los nombres de los poderdantes, en este caso son dos, el apoderado, el documento es una escritura pública, y lo importante es fijarse que aquí donde dice facultades, entre las muchas facultades que puede tener, diga para vender, por ejemplo aquí, para que pueda vender los bienes inmuebles de propiedad de los poderdantes, ya está, suficiente con eso. Porque he visto esos poderes que dicen poder amplio, general, especial, con, no sé, pues, facultades ilimitadas para que pueda hacer todo lo que sea concerniente a mi derecho, pero no dice la palabra vender y eso no va a poder servir para vender. Así es simple. Cuando es una persona jurídica, necesita también tener sus documentos, ¿no? La persona jurídica tendrá que presentar la vigencia de poder del representante legal, en los registros públicos, el DNI o carnet de extranjería del representante legal, la ficha RUC de la empresa, y un acuerdo de la Junta de Accionistas si el valor del inmueble es mayor al 50% del capital. ¿Qué quiere decir? Esto lo dice la Ley General de Sociedades. Cuando una empresa, una persona jurídica, vende un inmueble, dispone de su patrimonio y vende un inmueble cuyo valor contable constituya un monto superior al 50% del capital social, debe haber un acuerdo especial de la Junta de Accionistas. A pesar de que el gerente de la empresa pueda tener facultades para vender inmuebles, si este inmueble que se va a vender es, como decimos, un inmueble de un valor que supere el 50% del capital de la empresa, entonces sí
el notario va a exigir esto, ¿no? Un acuerdo de la Junta de Accionistas autorizando a la venta del inmueble. Igualmente, en el caso de personas jurídicas, ¿no? Registro de personas jurídicas, libro de sociedades anónimas, certificado de vigencia. Igualmente, para obtener para poder suscribir en representación de la empresa, tiene que tener su certificado de vigencia, que ahora se puede obtener en línea como con este código QR que ven aquí arriba, que certifica pues la autenticidad del documento. Bien, entonces ya hasta aquí la recopilación de información. Ya hemos recopilado información de los registros públicos, hemos recopilado información de la municipalidad, hemos recopilado información de los documentos de identidad. Es el momento de hacer el estudio. Que no es otra cosa, señores, que cruzar la información, ¿no? Entonces, una vez reunida la información registral, municipal y personal, procedemos a cruzarla. En primer lugar, para corroborar que la identidad del propietario no solo coincida y que esté actualizada la información, también que su nombre esté correctamente bien escrito en los tres documentos, en el CRI o copia literal, en el PUHR del autoavalúo y en el DNI o carnet de extranjería, ¿no? El nombre es muy importante que esté escrito bien, porque a veces por una palabra, una letra, en sí, una palabra, porque es con B y le pusieron con V, o viceversa, o es con C y le pusieron con S o con Z, y ya estamos en problemas, ¿no? Tenemos que ver que todo eso coincida, eso es primero. Siendo lo mismo con la ubicación y características del inmueble. También hay que ver que la dirección del inmueble sea la misma en la copia literal, en el autoavalúo, ¿no? Por lo menos ahí, ¿no? El DNI no interesa, si el propietario tiene otro domicilio no es importante, pero por lo menos entre los registros públicos y la municipalidad debe coincidir. Si no coincide, y muchas veces pasa que no coincide, hay que sacar pues un certificado de numeración para actualizar eso. Claro, también se podría vender así, ¿ya? Pero ya es una complicación que nos puede servir de repente o le va a servir al comprador para discutir el valor del precio, o podría haber alguna observación. ¿A qué me refiero? En los registros públicos suele inscribirse cuando se independiza un inmueble generalmente como manzana y, o sea, ¿no? Manzana tal, lote número tal. Pero en el tiempo, a esa manzana y lote se le asigna un número y el nombre de una calle. Y eso lo asigna la municipalidad. Entonces el PUHR ya va a tener nombre de calle y número. Y el registro público de repente no. Entonces eso habría que actualizar con un certificado de numeración. Es mi recomendación. Si no fuera el caso y se quiera vender así y están de acuerdo comprador y vendedor, pues tendría que explicarse muy bien eso en la minuta. Es decir, el inmueble en materia de compraventa se encuentra inscrito en los registros públicos como manzana y lote tal, y a nivel municipal cuenta con numeración y nomenclatura, ¿no? Tal. Luego, la descripción del inmueble, la edificación. Muchas veces pasa que en los registros públicos se quedó ahí cuando se independizó el terreno y ya han construido una casa. En la municipalidad sí va a estar, porque la municipalidad fiscaliza. Y si uno no declara el valor, el aumento del valor por una construcción, va a terminar con una multa, ¿no? En cambio, en los registros públicos no hay multa, no hay nada. Es interés del propietario actualizar su información. Si no lo hace, bueno, no va a pasar nada hasta el día que quiera vender. El día que quiera vender y su casa ya tiene 3 pisos, pero en los registros públicos solo dice que tiene 1, entonces cuando presente los documentos, el comprador presente los documentos al banco que le está financiando la compra, va a salir observado. Va a ver la pericia, la tasación del tasador del banco y va a decir, no señor, esto no coincide, no concuerda. En los documentos dice que hay un piso y son 3 pisos. Entonces, ¿para qué vamos a arriesgarnos a caer, digamos, en una pérdida de oportunidades de celebrar una compraventa cuando se puede de una manera muy sencilla sanear eso, ¿no? El saneamiento, en este caso, es la actualización de la información vía la regularización de la edificación. Existe una ley, la ley 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, que establece que a través de un verificador responsable inscrito en la SUNAT, los registros públicos, y en la página uno puede buscarlo, puede hacerse el expediente técnico para inscribirse. De esa manera se regularizan las edificaciones realizadas hasta el año 2016. Las realizadas posteriormente se pueden también
regularizar, pero ya al amparo de otra norma, la ley 29090, donde ahí sí hay que pagar unas multas, ¿no? Del 10% del valor de la construcción. En cambio, el periodo anterior está exonerado. En fin, entonces, todo eso hay que ver al momento de un estudio de títulos, ¿no? Básicamente, que el cruce de la información arroje un resultado, pues, positivo y todos tengamos, ¿no? La tranquilidad. Y lo más importante, verificar la existencia, o mejor dicho, la inexistencia de cargas y gravámenes. Es decir, hay que ver que si ha habido embargos o ha habido hipotecas, estén levantados. Y si ha habido anotación de una demanda, ¿no? También, si ha habido una hipoteca legal, por ejemplo, también que esté cancelado, que esté pagado. Todo eso hay que revisar, hay que ver, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se hace un adecuado estudio de títulos y con eso ya estaríamos listos para proceder a la operación, ¿no? A la compraventa. Entonces, el momento en el que tenemos que hablar ahora sí del proceso de compraventa de un inmueble. A ver, el proceso de compraventa de un inmueble pasa por tres momentos, tres etapas. La firma de una minuta de compraventa, la firma de una escritura pública y la inscripción registrada. La minuta de compraventa es un contrato privado dirigido al notario. ¿Qué diferencia hay entre un contrato privado y una minuta que está dirigido al notario? Porque el contrato privado no comienza diciendo señor notario, comienza diciendo conste por el presente documento el contrato de compraventa. En cambio, en la minuta dice señor notario, sírvase elevar a escritura pública la compraventa. ¿No? Esa es la gran diferencia. Además, que la minuta tiene que haber sido redactada y tiene que estar autorizada, es decir, con sello y firma de un abogado. Esa es otra diferencia. Pero precisamente como decíamos al inicio, esa es la llavecita que abre la puerta de la notaría para que la minuta pueda elevarse a escritura pública, que ya es otra categoría jurídica, ¿no? Es un documento público. De la escritura pública ya deja de ser, es el mismo contrato porque son las mismas partes, el comprador, el vendedor, el mismo inmueble, el mismo precio, pero ya deja de ser un contrato privado y pasa a ser un instrumento público, con fe notarial, y que se encuentra protocolizando el contrato privado, porque dentro de la escritura pública se traslada, se translitera el texto de la escritura pública, de la minuta, perdón, ¿ya? Y finalmente el tercer paso es la inscripción registral, es cuando la notaría envía un parte, que es un oficio dirigido al registrador, acompañando la copia certificada de la escritura pública para que se inscriba en un asiento dentro de la partida registral del inmueble el nuevo propietario, que es el comprador. A partir de ese momento gozará de protección legal este contrato por la publicidad registral, precisamente por el hecho de que está ahí para que todos lo vean. El contrato en general, según el Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Esa es la definición genérica del contrato. Además nos dice que los contratos se perfeccionan por el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? La firma, pues, del contrato, en el momento en que se expresa la voluntad. Bueno, excepto algunos que deben observar forma señalada por ley, pero no es la compraventa. La compraventa no tiene un requisito de ley. Por el contrario, en la compraventa, sencillamente el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Con eso se realiza la compraventa. Y aquí viene lo que es más preocupante, que el Código Civil en el artículo 949 dice que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Traducido a un castellano más entendible, la sola firma de la minuta ya, o sea, de la obligación de vender, de enajenar un inmueble, determinado quiere decir que está identificado, ¿no? Descrito, que está ubicado en tal dirección y registrado en tal partida, los registros públicos, hace al acreedor. El acreedor es el comprador, hace al comprador propietario. O sea, la sola firma de la minuta ya hace el comprador propietario, aunque todavía no se haya elevado a escritura. Lo que pasa es que la escritura la formaliza este contrato privado que habíamos dicho al inicio, ¿no? Bueno, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. También dice que la venta de un bien que ambas partes saben que es futuro, el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia. Es decir, ¿se puede vender bienes futuros antes de que existan? Sí, como los departamentos en edificios en construcción, ¿no? Yo compré uno en el piso 11 cuando el edificio recién estaba por el segundo o tercer piso, ¿no? Compraventa de bien futuro. Antes
de que se celebre la minuta, se puede celebrar, si es que es necesario, un contrato preparatorio. Es útil cuando las partes que ya están decididas a celebrar el contrato definitivo todavía no lo pueden celebrar por algún impedimento. Al comprador le falta dinero, al vendedor le falta sanear los documentos, entonces es mejor celebrar un compromiso, también llamado promesa de compraventa, ¿no? Por este compromiso de contratar, las partes se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo y debe contener los elementos esenciales del contrato definitivo, o sea, el precio, la forma de pago, la descripción del inmueble, las partes, la identificación del comprador y el vendedor. El plazo debe ser determinado o determinable. Si no se establece plazo, será de 1 año y puede ser renovado a su vencimiento. El incumplimiento de una parte faculta a la otra a exigir judicialmente la celebración del contrato, solicitar se deje sin efecto el compromiso y en ambos casos una indemnización. Claro, si se firma un compromiso de contratar es para cumplirlo, ¿no? Si no se cumple, alguna consecuencia habrá que existir, ¿no? Y esa sería una indemnización. Entonces, la indemnización, que es un monto de dinero, si no se ha establecido previamente en el contrato, podemos terminar de repente en un juicio para que sea un juez el que determine cuánto es el monto de la indemnización. Entonces, para evitar la incertidumbre de esperar a que el juez, según su criterio, asigne un monto superior al que nosotros, o inferior al que nosotros esperamos, entonces lo mejor es prever eso mediante una penalidad. Y la penalidad más frecuentemente utilizada es el arras. El arras, que es una suma de dinero que se entrega como una señal, como una separación, también tiene una penalidad intrínseca. Si yo doy una cantidad de dinero comprometiéndome a celebrar el contrato y no lo celebro, pierdo el dinero que entregué. Y si es el vendedor el que recibió ese dinero, quien desiste de la compra, perdón, de la venta sería, porque es el vendedor, entonces él tendría que devolver el doble de lo que recibió. Ahora, hay dos tipos de arras. Hay arras confirmatorias y arras de retractación. Las arras confirmatorias importan la conclusión del contrato. Si quien la parte hubiese entregado las arras no cumple, por causa imputable a ella, la otra parte, puede dejar sin efecto el contrato conservando las arras. Si quien no cumple la parte que las ha recibido, la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble. O sea, lo que decíamos hace un rato, el que entrega y no cumple pierde lo que entregó. El que recibe y no cumple devuelve lo que recibió, el doble. Pero como son arras confirmatorias, dice, si la parte que no ha incumplido la obligación prefiere demandar la ejecución o resolución del contrato, la indemnización de daños y perjuicios se regula por las normas generales, por ser arras confirmatorias, cosa que no sucede con las arras de retractación. La entrega de arras de retractación solo es válida en los contratos preparatorios y concede a las partes el derecho a retractarse. Si se retracta, quien entrega las arras las pierde en provecho del otro contratante. Si se retracta, quien recibe las arras debe devolverlas dobladas. Dobladas, pues no es dobladas por la mitad en un sobre, sino el doble, al tiempo de ejercitar el derecho. ¿Qué derecho? El derecho a retractarse. ¿No? Entonces es la diferencia entre estas arras de retractación y las otras, las confirmatorias, dan lugar a un juicio de indemnización si es que le parece poco el monto entregado en calidad de arras. En ambos casos, si se celebra el contrato definitivo, o sea, si en arras confirmatorias o en arras retractatorias termina por celebrarse el contrato definitivo, quien recibe las arras las devolverá de inmediato o las imputará sobre su crédito. Generalmente esto es lo que ocurre lo segundo, ¿no? Las imputará sobre su crédito, que significa pasarán a formar parte del precio, ¿no? Entonces en la minuta ya dirá forma de pago, un monto que se entregó antes de esta, ¿no? En la minuta, en calidad de arras, mediante contrato de fecha tal. Ya el resto según lo que pacte, ¿no? Tanto la minuta, tanto la escritura. La minuta. La minuta de compraventa de un inmueble ya dijimos que es un contrato privado dirigido al notario, redactado y autorizado por abogado. ¿Qué contiene? La solicitud al notario de elevar a escritura, la escritura pública del contrato, la identificación de comprador y vendedor, la descripción e individualización del inmueble objeto de compraventa, el precio y la forma de pago, la autorización de abogados. Es lo mínimo, lo básico, ¿no? Ahí también puede haber penalidades, puede haber una serie de cosas, pero es lo básico. La minuta, por ejemplo, como la que vemos aquí en pantalla, ¿no? Señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa que celebran tales y tales personas, ¿no? Ya llevó las firmas y tal.
¿Qué requisitos hay para ingresar la minuta en una notaría? Primero, que la minuta ya esté firmada por las partes y autorizada por abogado colegiado. Claro, muchas veces se dice, vamos a firmar la minuta en la notaría. Perfecto, se citan en la notaría, pero todavía no ingresa la minuta hasta que no esté firmada. Se firma ahí no sé, pues, en el mostrador, si se quiere, o en un ambiente ahí dentro de la notaría, y eso ingresa a la notaría, ya firmado por ambas partes y autorizado por abogado. Se debe adjuntar el certificado literal, la copia literal o el CRI. Se debe adjuntar el PU-IHR de la municipalidad. Se debe adjuntar la constancia de pago del impuesto predial anual, y si no se tiene esto, la constancia de no adeudo. Se debe adjuntar las copias de los DNI, o documentos de identidad, los que fueren. Se debe adjuntar la copia del cheque de gerencia del primer pago, porque todo tiene que estar bancarizado. Y yo recomiendo más cheque de gerencia que voucher, ¿no? También puede ser el voucher del depósito en la cuenta. Pero ya me ha pasado alguna vez que he estado acompañando a una persona y había pagado en la ventanilla del banco y había ido a la notaría a firmar, ¿no? Y ya tenía su voucher de que ya le había depositado al vendedor, y el vendedor no llegaba. A la hora pactada no llegó, llegó después. Pero todo ese tiempo de espera fue muy angustiante porque él ya había hecho el depósito del dinero. En cambio, con el cheque de gerencia lo tienes en la mano. Si quieres, se lo das. O sea, si te firmas, se lo das. Si no, no se lo das. El cheque de gerencia ya está a nombre de la persona. Es un cheque que está firmado por el gerente de una tienda, de una sucursal del banco, y un funcionario más. Son dos firmas. Son cheques no negociables, son cheques que, aunque se pierda, nadie puede hacer nada con el cheque porque está a nombre de la persona y nadie más lo puede cobrar porque es un cheque no negociable. ¿De acuerdo? Entonces, lo más seguro es el cheque de gerencia. Y cuando se presenta a la notaría la minuta, hay que presentar la copia del cheque, claro, porque el original se lo lleva el vendedor, ¿no? El primer cheque, ¿no? Porque ya hemos dicho que la minuta es un primer momento y la escritura es otro momento. Entonces, normalmente lo usual es que a la firma de la minuta se pague un adelanto, un 20, un 30, un 10% del precio. Y el saldo se pague a la firma de la escritura. Entonces, al momento en que tú le entregas ese cheque al vendedor, hay que dejar la copia junto con la minuta en la notaría. Entonces, ya vimos el cheque de gerencia, ahí lo tenemos. Y la minuta ingresa, pues al ingresar a la notaría se le va a poner su sello acá, recibido, la fecha y su número de Cardex. El Cardex, que es el inventario de documentos, si se quiere, es el número con el que se identifica el trámite, ¿ya? Con ese número se identifica este trámite, se identifica esta minuta, minuta que tiene que estar con la firma de las partes y autorizada pues por un abogado, ¿cierto? La minuta ingresa a la notaría y ya puede pedirse el bloqueo registral. El bloqueo registral asegura la inscripción definitiva de un acto contrato, ¿no? Que contiene un derecho reconocido pero aún no consumado. Impide la inscripción o anotación de cualquier acto que se desee efectuar con posterioridad al bloqueo mientras se encuentre vigente, ¿no? Pone en conocimiento de todos, en virtud del principio de publicidad, la existencia de un derecho reconocido. Su vigencia es por 60 días hábiles desde la fecha de su anotación en la partida registral, periodo durante el cual no podrá inscribirse ni anotarse previamente ningún acto o derecho incompatible con aquel cuya prioridad se ha reservado. O sea, si nosotros ya compramos con una minuta, presentamos la minuta en la notaría, el notario pide el bloqueo, entonces ya no hay forma que otra persona pueda inscribir, es decir, que ese vendedor quiera vendérselo a otro, porque todavía no se escrito ya. Con el bloqueo se impide eso. Caduca al vencimiento del plazo de 60 días hábiles y se inscribe a solicitud formulada por un notario público adjuntando la minuta en la que conste acto cuya propiedad se reserva. Y se inscribe así, por ejemplo. Ahí tienen un bloqueo, dice, ¿no? Bloqueada la presente partida, o sea que esto es una partida, ¿no?, electrónica, número 443596, esto es registro público, registro de propiedad inmueble, en el rubro gravámenes, el asiento D02 dice bloqueo. Bloqueada la partida hasta que se escriba la compraventa por la suma de tanto a favor de la constructora tal, inscrita en la partida tal, de registro de personas jurídicas, por solicitud del notario de Lima, Jorge Velarde Susón, y de fecha tal, habiéndose presentado adjunta a la solicitud una copia certificada de la minuta, de compraventa de fecha 29 tal, con Cardex número tanto. Título presentado en tal fecha tal hora. Esta referencia al título es el título archivado, que es importante saber también porque
A veces hay que sacar el título archivado para poder ver si hay un error en la partida o alguna cosa parecida. Entonces ya vimos la minuta, ya vimos el bloqueo y ahora se va a convocar a las partes para que se firme la escritura pública de compraventa del inmueble. La escritura pública ya es un instrumento público con fe notarial protocolizando el contrato privado. ¿Qué requisitos para la firma de la escritura? Porque ya vimos primero los que son requisitos de la minuta. Ya los cumplimos, ya ingresó la minuta, ya hemos presentado el PU, el HR, la copia literal, copia del cheque, copia de los DNI, etc. Para que se firme la escritura, el notario va a pedir el pago de la alcabala cuando corresponde, ¿no? Porque cuando es primera venta de un inmueble de una compañía constructora no se paga, pero normalmente en toda venta el comprador paga la alcabala. Pago de impuesto a la renta, si le corresponde también pues, al vendedor, ¿no? Si es un inmueble adquirido después del 2004 y no tiene cómo exonerarse por ser única casa habitación. Luego, el cheque. Aquí ya no es la copia. En la minuta era la copia del cheque. Acá ya es el cheque, donde está el saldo. ¿Por qué? Porque al momento en que se firme la escritura, el notario tiene que dar fe que ha tenido a la vista el cheque. Luego, si es que hay personas de la tercera edad, mayores de 70 años, por lo menos, certificado médico le va a pedir. Algunas notarías a los 75, algunas a los 70, otras a los 65. Piden certificado médico expedido por un psiquiatra, ¿no? Un certificado de lucidez mental. Luego, vigencia de poder si se trata de apoderados, ¿no? Si está actuando a través de un apoderado, su vigencia de poder. Si el banco está financiando la operación, va a pedir que esté inscrito el bloqueo como un requisito para la firma de la escritura. Si no, bueno, es opcional, ¿no? Otra cosa que pide la notaría es que estén cancelados los gastos notariales al momento de firma de la escritura. Y los gastos registrales, por lo menos un adelanto, ¿no? Pero cuando uno va a la notaría a presentar una minuta, le calculan dos conceptos, ¿no? Los gastos notariales, que son los honorarios del notario, y los gastos registrales que se los entrega uno a la notaría, pero la notaría los va a entregar en los registros públicos, porque la notaría es la que se encarga de presentar el parte con la escritura en los registros públicos. Entonces ya cumplidos estos requisitos, ya se puede proceder a la firma de la escritura pública. La escritura pública va a dar origen a que se pida un testimonio. O sea, bueno, primero que se escriba en los registros públicos mediante un parte y luego de eso se va a pedir un testimonio. Testimonio, pues, es este foldercito que aparece siempre el nombre del notario acá y nos dice aquí la compraventa, ¿no? Se llama testimonio porque el notario es testigo de que ha habido esa operación en la notaría. El contenido del testimonio es la transcripción tal cual de la escritura pública. Ya dijimos que es un documento especial que el notario prepara ¿no? y que conserva en su archivo. Y en el cual el notario testifica, da fe, y él habla en primera persona. Miren, esto es lo que nos dice el notario, dice, ¿no? En la ciudad de Lima, distrito de Miraflores, a los 7 días del mes de julio del año 2007, ante mí, o sea, está hablando en primera persona, ante mí, Luis Benjamín Gutiérrez Adriancén, abogado notario público de Lima. O sea, él da, ¿no? Ante mí, él está narrando, ¿no? Comparece doña fulana de tal, ¿no? Quien procede en representación de la compañía tal, y don Antonio tal, tal, con pasaporte tal y tal, quien procede por su propio derecho. De conformidad con la ley del notariado, doy fe de haber identificado a los comparecientes en la forma establecida, ¿no? En esa norma, y dejo constancia que son personas mayores de edad, con capacidad plena de ejercicio, inteligentes en el idioma castellano, hábiles para celebrar toda clase de contratos y para otorgar toda clase de actos jurídicos. O sea, esta es la parte donde el notario da fe de que ha verificado la capacidad de las partes, ¿no? Proceden con entera libertad y conocimiento suficiente. Los contratantes, miren lo que dice, los contratantes me entregan una minuta autorizada por abogado para ser elevada a escritura pública. O sea, el notario narra como si en ese momento lo estuvieran entregando, incluso la minuta, ¿no? Y conforme al artículo tal, procedía a numerar, y cuyo tenor literal es como sigue. O sea, el notario dice, me entregan una minuta, cuyo tenor literal es como sigue. 2 puntos y comienza. Minuta. Señor notario, Luis Benjamín Gutiérrez Adriancén, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de compraventa. O sea, está transcribiendo el notario aquí la minuta, tal cual. Entonces, lo que vemos acá ya es el texto de la minuta, ¿no? Tal cual se firmó, ¿no?
que se libera de una parte del comprador, el vendedor, primero, segundo, tercero, etc. Y termina la minuta, después de que firman las partes, autoriza la doctora, abogada, tal conclusión, dice. El notario vuelve a tomar la palabra, ya después de que ha transcrito toda la minuta, ¿no? Formalizado el instrumento conforme establecido en la ley del notariado, hice conocer a los otorgantes su derecho para leerlo íntegramente. Enterados de ese derecho, leyeron el instrumento ante mí y se ratificaron en todo su contenido, ¿no? Quiere decir que hay una constancia del notario de que se ha entendido lo que están firmando. O sea, no es que las personas fueron a legalizar su firma nomás. Cuando se legaliza la firma, hasta le ponen un sello, ¿no? Se legaliza la firma, más no el contenido. O sea, el notario no asume responsabilidad del contenido. En cambio, acá no, pues es una escritura pública que sí es responsabilidad del notario. Y es responsabilidad del notario dejar constancia aquí, dar fe de que las partes han entendido lo que están firmando. O sea, mañana más tarde no pueden decir, no, yo no sabía lo que firmé. No, ahí está. Sí han entendido. Leyeron, entonces, le dice, hice conocer a los otorgantes su derecho para leer íntegramente. Enterados de ese derecho, leyeron el instrumento ante mí y se ratificaron en todo su contenido. O sea, ya queda claro que no pueden decir que no. El suscrito notario de Lima, en cumplimiento de la ley tal, bueno, esto era antes, ¿no? En el 2007 es esto, ¿no? Señala que en la presente escritura no se ha utilizado medio de pago. Ahora sí se tiene que utilizar medio de pago, o sea, el cheque de gerencia o depósito en cuenta, pero les digo que es mejor siempre el cheque de gerencia. Los comparecientes suscribieron esta escritura e imprimieron su huella dactilar el 7 de julio del 2007, dándose por concluido el proceso de firma, después de lo cual firmo la presente, doy fe. Ahí termina la escritura y el notario deja constancia que la presente escritura se inicia en la foja tal, y ahí ya en la siguiente página del testimonio es la inscripción registrada. Por eso yo les decía al inicio que cuando tengamos un testimonio en la mano, empecemos a leerlo de atrás para adelante para ver si está la inscripción registral. Porque lo que nos interesa a nosotros es este número de partida que hay acá, porque con ese número podemos pedir una información actualizada de los registros públicos, porque esta inscripción pues es del año 2011. Entonces no sabemos en los 10 años que han pasado si esto tiene gravámenes, tiene embargo, tiene hipoteca, qué cosa puede haber pasado. Entonces saquemos una copia literal actualizada para estar tranquilos con este número, ¿no? Número de partida, ese es el número. Y bueno, acá está la constancia de que se inscribió esa compraventa que está ahí en la escritura, aparece acá ya inscrito, ¿no? Compraventa, este es el departamento, número tal, Malecón de la Manina, según la escritura, tal, ante el notario Luis Benjamín, ¿no? Don Antonio, de nacionalidad norteamericana, soltero, identificado, ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en la presente partida en mérito a la compraventa otorgada por la compañía inmobiliaria tal, por el precio de tanto. Así consta de la escritura pública del 7 de julio del 2007, ante notario de Lima, Benjamín Gutiérrez Adrián. Sí, ¿no? O sea, la que acabamos de leer. El título fue presentado, eso es importante también, cuando se pone el título fue presentado en tal fecha, bajo tal número. Esos datos sirven para ubicar después el parte, ¿no? Como título archivado en los registros públicos. Cada documento que llega para inscribir se conserva como título archivado. Y eso es importante saber porque a veces uno necesita, por ejemplo, saber, qué sé yo, si los nombres están bien escritos, o saber, no sé, si se canceló el precio, de qué manera, y eso está en la escritura, no está en el asiento. Entonces, bueno, saber cómo identificar el título archivado para ahí encontrar, por ejemplo, una declaratoria de fábrica, queremos ver planos, algo, eso no está acá, eso va a estar en el título archivado. El reglamento interno de un edificio va a estar ahí como título archivado. Entonces, para ubicar un título archivado se necesita el número que aparece acá, bajo el número tanto, y la fecha de presentación. Bien, entonces digamos que ya se terminó el trámite en la notaría, se firmó la escritura, y ahora viene la inscripción registral. Entonces, la inscripción registral ya es la protección legal del contrato por la publicidad registral, porque al estar expuesto ahí, exhibido ahí, quién es el propietario, pues está protegido, ¿cierto? Partes notariales. Firmada la escritura pública, el notario expide partes. No es que se vaya a casar y mande un parte matrimonial, esto también se llama parte, pero esto es un oficio, ¿no? Oficia a SUNARP, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando la copia certificada de la escritura para su inscripción. El parte, al ingresar, se denomina título.
este oficio, cuando llega a los registros públicos, se le asigna un número de título. ¿Para qué cosa es un título? Para registros públicos, título es todo aquel documento que contiene un acto inscribible, ¿no? Importante, entonces, entender qué cosa es un título para registros públicos. Es un documento que contiene un acto inscribible. En el caso de una compraventa es justamente pues lo que acabamos de ver, ¿no? La escritura de compraventa, igual al testimonio. Una vez inscrito, el parte se conserva como título archivado, ¿ya? Se le ubica con el número de título y la fecha, por eso yo estaba insistiendo en identificar eso. Acá, por ejemplo, si vemos en esta compraventa, dice, no, este es un asiento. Acá, al final, después de que dice vendido, ¿no? A favor de don Virgilio y doña María, su cónyuge, el inmueble inscrito en esta partida por el precio de tanto, por escritura pública de tal fecha ante el notario tal. El título fue presentado en tal fecha, a tal hora, bajo tal número. Con este número y con esta fecha es que se puede ubicar el título archivado. ¿Por qué es tan importante inscribir en los registros públicos? Porque el Código Civil dice en el artículo 2014 que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante, por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. A ver, vamos a traducirlo a un lenguaje más sencillo de entender. ¿Quién es el tercero? El que no forma parte de un conflicto entre dos, pues, ¿no? Imagínense que el señor primero es el que figura como propietario de un inmueble y el señor segundo le está haciendo un juicio para reclamarle que él es el propietario, ¿ya? Entonces, entre el primero y el segundo se están peleando por el inmueble, pero en los registros públicos no aparece, que podrían, ¿no?, haber inscrito la demanda, pero no la han inscrito, entonces no aparece ningún problema. El señor tercero es uno que pasa por ahí, ve que el inmueble está en venta, saca la copia literal, está todo bien y compra de buena fe. Adquiere a título oneroso, que es decir, pagando, ¿ya?, algún derecho de propiedad, de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. El señor primero aparece inscrito. Mantiene su adquisición. Este tercero que le compró al señor primero mantiene su adquisición porque él compró de buena fe y, basados en lo que decía registros públicos, se pagó el precio. Mantiene su adquisición una vez inscrito. Ahí está la clave. Tiene que inscribirse. Si no se inscribe, no va a estar protegido por la publicidad registrada. Una vez inscrito, ya está protegido, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante. O sea, aunque el señor segundo le gane el juicio al señor primero, le anulen el título de propiedad al señor primero, pero ya el tercero ya le compró y ya no, él no tiene nada que ver en el problema porque ya se inscribió en los registros públicos. Por eso es que es sumamente importante la inscripción registrada. Ahora, ¿qué le queda al que no inscribió y pasa esto de que le ganan el juicio el que le vendió? Le queda lo que se llama el saneamiento por evicción. De repente han visto esa frase en las minutas, ¿no? El vendedor declara que no existe gravámenes ni ningún derecho de tercero que le puedan ¿no?, privar de su derecho a transferir el inmueble. No obstante, se obliga al saneamiento por evicción conforme a ley. Saneamiento por evicción es una indemnización que tendría que pagar simplemente ese vendedor al comprador si es privado del derecho a la propiedad. Pero si se logró inscribir, tranquilo, porque ahí está clarísimo que la ley lo protege. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de compraventa de un inmueble de manera, vamos a decir, gráfica, ¿no?, de manera visual. Todo lo que hemos dicho, vamos a tratar de visualizarlo acá. Imaginémonos por un momento que esto que ven acá, esta figura ovalada, es los registros públicos, ¿eh? SUNARP. Ahí en los registros públicos, una vez que ya hemos verificado, claro, documentos municipales, registrales, DNI, todo coincide, ¿no? Ahí en los registros públicos tiene que estar inscrito el vendedor. Este es el vendedor al que aparece acá. Si aquí en los registros públicos aparece el vendedor, perfecto, se puede firmar la compraventa. Que puede haber antes un contrato previo, como un arras, ¿no?, un contrato preparatorio también. Si no, ya se firma pues la minuta. Porque ya está el vendedor ahí, el comprador ya tiene el dinero, se firma la minuta. Con esa minuta se puede pedir el bloqueo en los registros públicos. Con esa minuta ya también se puede cambiar el nombre del autoavalúo en la municipalidad. Esta minuta se va a elevar
a escritura pública en la notaría, ¿no? Este ya es el segundo paso, la elevación a escritura pública en la notaría, ¿correcto? Donde ya vimos que todos los requisitos que le piden, ¿no? La copia literal, el pago del predial de todo el año, el HRPU, la copia del cheque, etc. En la notaría se redacta pues, la escritura pública, que es un instrumento público, ya no es un documento privado como lo fue la minuta, y ya se eleva de categoría jurídica el contrato de compraventa, ¿correcto? Aquí en la firma de la escritura pública, el notario da fe que ante él han suscrito, digamos, ¿no? Esta escritura y se consolida ya, digamos, la operación de compraventa. ¿Mm? Una vez firmada la escritura pública, perdón, un poquito de agua. Una vez ya firmada la escritura pública, el notario envía a los registros públicos un parte. ¿Ya? Se llama parte no porque se vaya a casar, porque te parece, ¿no? El nombre parte matrimonial, sino que es el oficio que el notario envía al registrador adjuntando la copia certificada de la escritura pública. Cuando el parte ingresa a los registros públicos, pasa a llamarse título, este documento. Una vez que el parte llega al registro, el registrador va a tomar la información para extender el asiento. ¿Recuerdan que vimos, no? Los asientos registrales. Extenderá un asiento donde dice, pues, ¿no? Por escritura pública de fecha tal ante el notario tal, fulanito de tal ha comprado el inmueble en el precio de tanto, cancelado. Y ahí dejará constancia que el título fue presentado en tal fecha, a tal hora, ¿no? Ahí viene la importancia del título. Entonces, con esa información, el registrador inscribe ahora aquí en SUNAR, a quién como propietario, al comprador, ¿no? Ese es el tercer paso. Ahora aparece como propietario el comprador. El nombre del vendedor no se borra, el nombre del vendedor queda ahí como antecedente, ¿no? Que fue el anterior propietario, nada más. Pero ahí es todo, ¿no? No es que hay que borrar, y que no, simplemente queda ahí. Entonces, ese documento, que fue el que utilizó el registrador para inscribir aquí al comprador, que fue el parte y que cuando ingresó se llamó título, ¿qué hace el registrador una vez que termina con la inscripción? ¿Lo devuelve al notario, lo guarda, se lo entrega al comprador? No, lo archiva. Entonces ahí el título pasa a llamarse título archivado. Y de ahí viene el nombrecito, título archivado, y que es muy importante saber cómo ubicarlo con el número de presentación y con la fecha de presentación, ¿no es cierto? Título archivado. Bien, entonces hasta ahí ya podemos decir que se ha cerrado el círculo, se ha completado el circuito con la inscripción registral. Pero hay un último detalle. Recuerden que hemos dicho que el notario da testimonio, da fe. Entonces, el notario, una vez que ya se haya realizado todo este procedimiento, nos va a entregar un testimonio, que es un folder, como el que vimos hace un rato, con todos los detalles de la escritura pública, ¿no? Ese es el testimonio, y ahí está. Completamos el circuito, y con eso podemos dar por terminada la parte expositiva, ¿no?